Bienvenidos, queridos amigos. ¿Te has preguntado alguna vez qué impulsa a alguien a traicionar a su mentor o a su amigo más cercano? Hoy os invito a un viaje a la antigua Jerusalén para descubrir los misterios de uno de los actos de traición más famosos de la historia, la traición de Judas Iscariote. En este relato analizaremos cada instante de esa dramática historia, explorando las motivaciones y contradicciones de un hombre dividido entre la fe y la desesperación. Las calles de Jerusalén bullían de actividad en época de Pascua, cuando peregrinos de todos los rincones acudían a la ciudad para celebrar. El ambiente estaba impregnado de fervor y tensión, y entre la multitud se desplazaba un grupo de 13 hombres, liderados por Jesús, un carpintero de Nazaret cuyos milagros y enseñanzas revolucionarias desafiaban la autoridad establecida. La gente murmuraba, admirando su carisma y cuestionando las doctrinas tradicionales. Al caer el sol, las murallas se teñían de dorados y rojizos y las sombras se alargaban. Jesús y sus discípulos buscaban un lugar para celebrar la cena de Pascua. Entre ellos, Judas Iscariote caminaba con paso vacilante, su mirada inquieta y sus gestos nerviosos revelaban la tormenta interior que lo consumía. Sus ojos oscuros parecían ocultar pensamientos turbios, presagio de la traición que estaba por consumarse. «Maestro, todo está preparado como lo indicaste», dijo Pedro, acercándose a Jesús y señalando una casa modesta en una estrecha calle. Jesús asintió con una sonrisa serena, pero en ese instante su mirada se cruzó con la de Judas, instaurando un silencio cargado de presagio, como si se compartiera un secreto inevitable. La casa era sencilla y acogedora. En la habitación superior, iluminada por la suave luz de lámparas de aceite, había una mesa baja rodeada de cojines. Sobre ella reposaban el pan sin levadura, el vino, las hierbas amargas y otros elementos del tradicional ceder de Pascua. Los discípulos se acomodaron, conversando en voz baja sin sospechar el peso de la inminente traición. La expectación se palpaba en el ambiente, y cada uno se preparaba para lo que vendría. Cuando todos estuvieron sentados, un silencio solemne llenó la sala. Jesús tomó el pan, lo partió y, tras bendecirlo, lo distribuyó entre sus discípulos. «Tomad y comed, este es mi cuerpo que será entregado por vosotros». Luego tomó una copa de vino, la bendijo y dijo: «Bebed todos de ella, porque esta es mi sangre de la alianza, que será derramada por muchos para el perdón de los pecados». Estas palabras, enigmáticas y profundas, dejaron a los presentes confundidos y con un sentimiento de despedida anticipada. Los rostros se llenaron de asombro y desconcierto. Judas, sentado cerca del maestro, evitaba el contacto visual, absorto en sus pensamientos. De repente, Jesús rompió la tensión: «En verdad os digo que uno de vosotros me entregará». Un silencio absoluto se apoderó de la sala, pesado como una losa. Poco a poco, algunas voces temerosas preguntaron: «¿Seré yo, Señor?». Pero Judas permaneció en silencio, jugueteando con una pequeña bolsa de cuero atada a su cinturón, en la que tintineaban 30 monedas de plata, el precio de su traición. Días antes, Jerusalén se preparaba para la Pascua y la ciudad era un hervidero de actividad. Judas, con una expresión decidida pero atormentada, recorría las estrechas calles empedradas hacia el palacio del sumo sacerdote Caifás. El sol del mediodía ardía sobre él, pero el frío que sentía venía de lo más profundo de su alma. «Quiero ver a los sacerdotes», anunció a los guardias en la entrada, y fue conducido a través de patios de mármol hasta una sala donde hombres con túnicas lujosas debatían acaloradamente. Al verlo entrar, el murmullo se apagó y reinó el silencio. «¿Qué quieres, Galileo?», preguntó uno de ellos, un hombre de barba canosa y mirada astuta, observando a Judas con desconfianza. Con voz baja pero firme, Judas respondió: «Puedo entregarles a Jesús de Nazaret». Los sacerdotes se miraron entre sí. Durante meses habían buscado detener al predicador itinerante sin causar disturbios. «¿Y por qué harías eso?», inquirió Caifás, analizando el rostro de Judas en busca de sinceridad. Las motivaciones de Judas eran complejas. Durante 3 años había seguido a Jesús, convencido de que él liberaría a Israel del yugo romano y restauraría el reino de David. Sin embargo, la decepción se había instalado en su corazón. «Su reino no es de este mundo», repetía Jesús, enfureciendo a Judas, quien consideraba inútil un Mesías que no combatía la opresión tangible ni enfrentaba a los soldados romanos. Además, como tesorero del grupo, Judas había observado cómo personas adineradas, como María Magdalena, ofrecían costosos perfumes a Jesús, lo que él veía como un despilfarro de recursos destinados a ayudar a los pobres. En una ocasión protestó: «¿Por qué este despilfarro?». Pero Jesús le reprendió: «A los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis». Esas palabras hirieron a Judas y transformaron su desilusión en resentimiento. De vuelta en el Sanedrín,
Judas declaró con voz firme, les diré cuándo pueden arrestarlo sin causar alboroto. 30 monedas de plata fueron acordadas, el precio equivalente al valor de un esclavo según la ley mosaica. Al recibirlas, Judas sintió el ardor de la traición en sus manos, una carga que se convertiría en su eterno recordatorio. Esa noche, durante la cena, mientras Jesús distribuía el pan y el vino, anunció en voz baja a Juan, el que yo le dé el pan mojado, ese es. Sin que nadie comprendiera del todo el significado, Jesús tomó un trozo de pan, lo mojó en el cuenco de hierbas amargas y se lo ofreció a Judas. Las miradas se encontraron, en los ojos de Jesús no había ira, sino profunda tristeza y compasión. Judas, con dedos temblorosos, tomó el pan mientras una silenciosa advertencia flotaba en el aire. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Los demás discípulos interpretaron el gesto como una simple indicación práctica, sin imaginar la tormenta que se desataba en el corazón de Judas, quien se levantó de repente y abandonó la sala. La noche cayó sobre Jerusalén y las calles quedaron desiertas. Con la bolsa de plata aún colgada, Judas se dirigió a un oscuro rincón de la ciudad y, con voz apenas audible, dijo a los guardias, ya es hora. Indicó que Jesús se encontraría en el huerto de Getsemaní, en el monte de los olivos, lugar habitual de sus oraciones. Caifás ordenó a los guardias prepararse para la captura y envió un mensaje al prefecto romano, Poncio Pilato, advirtiéndole de la inminente. ¿Cómo lo reconoceremos en la oscuridad?, preguntó el capitán. Tras un breve instante, Judas respondió, le daré un beso. Ese será vuestra señal. Ese beso, símbolo de afecto entre maestro y discípulo, se convertiría en el sello definitivo de la traición. Agitación. Poco después, tras la cena, Jesús llevó a sus discípulos al huerto de Getsemaní, un lugar repleto de olivos centenarios que ofrecían sombra y recogimiento. Allí, les pidió que velaran mientras él se apartaba para orar en íntima comunión con su Padre. Mi alma está triste hasta la muerte, confesó, quedaos aquí y velad conmigo. Alejándose unos pasos, cayó de rodillas entre los árboles, iluminado por la tenue luz de la luna, y oró, Padre, si es posible, que pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El sudor, mezclado con gotas que parecían sangre, resbalaba por su frente mientras libraba su batalla interior. Al regresar, encontró a sus discípulos dormidos y, con tristeza, les preguntó, ¿no habéis podido velar ni una hora conmigo? Repitió su ruego y, al fin, despertó a todos al exclamar, levantaos, vamos, mirad, el que me entrega está cerca. En ese instante, antorchas y linternas iluminaron la entrada del huerto. Un grupo de hombres armados, con espadas y palos, avanzaba entre los olivos, guiados por una figura que Judas reconoció. Jesús se adelantó para enfrentarlos. Los discípulos, ya despiertos, observaban con temor. Con voz firme, Jesús preguntó, ¿a quién buscáis? Los guardias respondieron, a Jesús de Nazaret. Con serenidad, él declaró, yo soy. Al oír estas palabras, los soldados vacilaron, como si una fuerza invisible los hubiese hecho retroceder, pero pronto se recomponían. Fue entonces cuando Judas se adelantó. Su rostro, iluminado por el resplandor de las antorchas, mostraba determinación y duda. Con voz temblorosa, se acercó a Jesús y dijo, salve, Maestro. Entonces ocurrió el fatídico gesto, el beso, ligero como una pluma pero cargado del peso de la traición, se posó en la mejilla del Maestro. Jesús, mirando fijamente a Judas, preguntó en tono apenas audible, amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Sus palabras, llenas de dolor y resignación, resonaron en el silencio de la noche. El impacto fue inmediato. Los guardias se abalanzaron para arrestar a Jesús, mientras Pedro, impulsivo, desenvainó su espada y cortó la oreja de uno de los sirvientes del sumo sacerdote. Pero Jesús, con calma, ordenó, vuelve tu espada a su lugar. Todos los que empuñan la espada, a espada perecerán. Al tocar al herido, sanó su oreja, dejando a todos asombrados por su compasión. Mientras los guardias se llevaban a Jesús encadenado, los discípulos huyeron en todas direcciones. Judas, solo, observaba cómo la comitiva se alejaba por las oscuras calles. La bolsa con 30 monedas, símbolo de su traición, parecía arder en su interior, recordándole la magnitud de su acción. La realidad de su traición pesaba sobre él como 1000 condenas. El juicio fue rápido y casi predestinado. Jesús fue sometido ante Anás, luego Caifás y el Sanedrín, y finalmente ante Pilato y Herodes, siendo condenado por testigos falsos, acusaciones manipuladas y una multitud instada por los sacerdotes que gritaba, crucifícalo. Mientras tanto, Judas se escondía en las sombras, horrorizado por el monstruo que había ayudado a desatar. Había esperado que Jesús se defendiera, que manifestara su poder y se mostrara como el Mesías guerrero,
pero en silencio, Jesús aceptó su destino como un cordero llevado al matadero. Consumido por la culpa, Judas huyó hacia el templo, donde los sacerdotes celebraban su aparente victoria. «He pecado entregando sangre inocente», gritó Judas, arrojando las monedas a sus pies. Los sacerdotes replicaron fríamente: «¿A nosotros qué nos importa? Allá tú». Abatido y lleno de culpa, Judas salió del templo con la mente nublada. Mientras Jesús cargaba su cruz por la vía dolorosa, Judas se dirigía a un árbol solitario en las afueras. No podía vivir con lo que había hecho, tras haber percibido ese amor en los ojos del Maestro, que aún lo llamaba amigo. Con manos temblorosas, Judas preparó una soga. La culpa se erigía como un juez implacable. En el Gólgota, Jesús fue crucificado entre dos ladrones. Desde la cruz, miró a sus verdugos y oró: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». ¿Se extendía ese perdón a Judas? Nadie lo sabrá, pero las palabras de la última cena resuenan aún: «Ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera no haber nacido». Esta historia de traición y redención nos enfrenta a las verdades más dolorosas de la naturaleza humana. Todos somos capaces de traicionar nuestros ideales y defraudar a quienes amamos. La línea que separa la lealtad de la traición es tan fina como un hilo, y a veces la desesperación y la codicia nublan nuestro juicio. ¿Qué motivó a Judas? ¿Fue la codicia o la desilusión al ver que Jesús no cumplía las expectativas de un Mesías guerrero? Algunos sostienen que Judas fue, en cierto modo, un instrumento necesario en el plan divino de salvación, pues si Jesús debía morir por la humanidad, alguien tenía que entregarlo. Sin embargo, esto no exime la responsabilidad de su acto, ya que su traición se ha convertido en sinónimo de deslealtad y fragilidad. El beso de Judas, tan íntimo y cargado de simbolismo, encierra el contraste entre amor y rencor, entre esperanza y desesperación. Incluso en el momento de la traición, Jesús lo llamó amigo, demostrando que el perdón y la compasión trascienden la ofensa. Esta historia nos invita a reflexionar sobre la capacidad de redención y el poder del perdón para transformar el acto más oscuro en una lección de amor incondicional. Al concluir este relato, os invito a meditar sobre la complejidad de nuestras emociones y decisiones. La historia de Judas no es solo un relato de traición, sino una ventana a las contradicciones de la naturaleza humana. Nos desafía a preguntarnos si existe un camino de redención incluso para quienes han cometido actos imperdonables, y si en el perdón podemos hallar la llave para sanar nuestras heridas y reconstruir la confianza perdida. Aunque la traición de Judas ha quedado grabada como el epítome de la deslealtad, también nos recuerda que en cada acción hay una oportunidad para aprender, crecer y amar. La invitación de Jesús a perdonar y abrazar a quienes nos han herido es un llamado a vivir con el corazón abierto, a no permitir que el rencor nos impida alcanzar la libertad y la redención. Esta es la historia de Judas Iscariote, un hombre atrapado entre la esperanza y la desesperación, entre la fe en un Mesías redentor y la amarga realidad de sus contradicciones. Que su historia nos sirva de lección para valorar la fidelidad y el perdón, virtudes esenciales para vivir en paz y armonía. Si este relato ha tocado vuestro corazón y os ha invitado a reflexionar sobre la traición y el poder sanador del perdón, compartidlo y recordad que, a pesar de nuestras fallas, siempre existe la posibilidad de redención. No olvidéis suscribiros para más contenido que nos invita a mirar dentro de nosotros y a buscar la luz en medio de la oscuridad. Hasta la próxima, y que la comprensión y el amor nos acompañen siempre.